Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar y encontrarme con ustedes aquí en el camino en el que estamos recorriendo el Nuevo Testamento. Ya vimos los evangelios, ya vimos el libro de Hechos y seguimos ahora viendo las cartas que Pablo le mandó a sus amigos. Y en este caso, una carta ya no que le manda a un grupo, sino a una persona muy especial para él. Y tengo el gusto de compartir con una persona también muy especial para mí, que es Dani Somoano. Dani, bienvenido. Gracias. Puño explosivo y vamos a platicar acerca de Timoteo, ¿no? La primera carta que Pablo le escribe a Timoteo. eh, platícame más o menos qué te acuerdas, estuviste estudiando esta carta. eh, ¿Qué me puedes platicar de lo que te acuerdes de la carta, los antecedentes? Timoteo, a ver, ¿quién fue Timoteo. Timoteo? Pues, Timoteo era un joven del pueblo de Listra, ¿no? Y él, pues de muy joven fue instruido por su abuela, su mamá, en las escrituras, ya que su mamá era judía, la familia de su mamá era judía y la de su papá era griego. Y pues sí, desde pequeño fue como que ya metiéndose más en ese camino sobre la espiritualidad, sobre las enseñanzas de Jesús y todo eso. Entonces, pues sí, más adelante, este Timoteo, bueno, Pablo conoce a Timoteo y es cuando, pues Timoteo se mete en ese viaje junto con él, de, pues enseñar lo que Dios quiere que, más bien, bueno, sí, las enseñanzas que Pablo daba sobre Dios, sobre lo que es correcto. Y pues ahí en la carta, el propósito de la carta fue cuando Pablo pues estaba en una prisión, y fue cuando la escribió y lo mandó. Es más, el trabajo de Timoteo era corregir las malas enseñanzas que había en las iglesias de Éfeso, en este caso. Y, y pues sí, eso fue lo que le encargó Pablo. Obviamente ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero en sí era eso, el corregir las malas enseñanzas. Un chavo de Listra, Listo. ¿no? Recordemos algo, Pablo entiende, él entiende perfectamente cuál era el gran mensaje de las escrituras. Cuando nos referimos a las escrituras, hablamos de lo que hoy aquí en el occidente conocemos como el Antiguo Testamento, que habían anunciado mucho acerca, esperaban al Mesías, iba a venir a arreglar toda la vida de cada una de las personas. Y entonces Pablo, cuando lo entiende y empieza a seguir las enseñanzas de Jesús y sobre todo el mandato que le da Jesús, que es que vaya a compartir esto por todo el mundo conocido. En ese entonces, bueno, todas las ciudades alrededor del Mediterráneo, él empieza a compartir. Y en ese primer viaje es cuando llega a Listra Listo. y ahí conoce a dos judías. ¿Cómo se llamaba la mamá y la abuela de, De este, Timoteo, de Timoteo? Loida de Eunice A ver, y ¿en qué Eunice. parte dice esa parte? Aquí en Hechos 16, del 1 al 3 Bueno, dice, ahí en Hechos habla de cómo llegó. A ver, lee primero ujú, Hechos. sí. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Muy bien, es esa parte que tú meditaste y decías, bueno, su mamá judía y todo. Y más adelante en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, que es la última carta que escribe Pablo, ahí detalla en 2 de Timoteo 1:5 cómo era la familia de ellos, cómo era la mamá, ¿no? Y la abuela. ¿Me ayudan leyéndolo? Sí, dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme. O sea, ¿cómo ves a este chavo? Que Pues alguien muy, con mucho carácter, creo yo. O sea, muy,
Ser eh, firme significa tener tener carácter. carácter. Firme en Eh, tus tus pensamientos, principios. principios, creencias. Entonces, o sea, yo creo que Timoteo sí era alguien, por algo Pablo lo eligió, o sea, porque era alguien, o sea, más bien lo vio y dijo, este chavo se ve firme, con carácter, seguro de sí mismo, con mucho conocimiento en las escrituras, porque, o sea, al final él siendo un joven, era sabio, tenía mucho conocimiento, entonces, pues, sí era un joven, pues, con mucho carácter, creo yo. Muy bien. Definitivo, algo importante, fíjate que viene aquí, cuando lo observa, como bien dices, Ujú. primero va al primer viaje, y yo creo que ahí en el primer viaje eh, ve a la abuela, a su abuela y a su mamá, ¿no? A su mamá Eunice, y se da cuenta que este chavo había sido instruido en las escrituras. Recordemos, era un matrimonio de una judía, Judío y un griego. Eunice, con un griego, pero estas judías, tanto la mamá como la abuela, lo instruyen en las escrituras, es Ujú. decir, en los profetas, en la ley, la Torá, ¿no? Salmos, todo lo que es el Antiguo Testamento, y seguramente ellas, como muchos alrededor de Éfeso, perdón, del Medio Oriente, y en específico en Éfeso, donde vivían, perdón, Listra, Listra. donde vivían, pues tenían esa esperanza de que Jesús, más bien de que habría de venir el Mesías. Y como eso era lo que platicaba, eh, lo que llegaba a compartir Pablo, ese es el gran mensaje, las buenas nuevas Sí. son esas, que el Mesías ya vino y ese Jesús. Mesías es Jesús. Entonces, cuando lo entiende Timoteo, que todo lo que había sido enseñado se cumplió en Jesús, Ujú. pues arde el corazón y decide Movimiento. seguir las enseñanzas de Jesús. Regresa Pablo y lo ve firme, firme en su fe, en su confianza que Jesús es el Mesías. Y entonces Pablo decide tomarlo y decir, vente conmigo, y se convierte como en su mentor, en su maestro, ¿no? Entonces, y bueno, lo prepara, lo sigue preparando. Recuerda que Pablo era realmente un gran conocedor de las escrituras, que había sido preparado en Jerusalén por Gamaliel, o sea, por los mejores maestros de las escrituras. Entonces, pues agarra y empiezan a caminar juntos en este trayecto de establecer iglesias y sobre todo mencionar que Jesús es el Mesías. Ahora, esta carta, ¿cuál es el motivo de esta carta? Ya más o menos lo mencionaste. El corregir, más bien mandó a Timoteo a corregir y como que le da un listado de qué hacer. O sea, sí ¿Dónde es estaba una... Timoteo? En, Lo deja en en Éfeso, Éfeso. ¿te Sí, acuerdas? en Éfeso lo leí. Y lo deja en Éfeso, él sigue en su Su camino a viaje. Macedonia, ¿no? Y después le manda esta carta. Le manda una carta en donde él está en Éfeso con una encomienda. Y, y ese es el motivo principal de la carta, ¿no? El, tres cosas, o sea, como dices, había un grupo de líderes que estaba enseñando doctrina o cosas Incorrectas. equivocadas, o sea, había unos líderes que estaban enseñando formas o cosas equivocadas a esta iglesia que había establecido Pablo correctamente. Y por eso manda a Timoteo, y estando ahí le manda esta carta, porque compartían opiniones equivocadas acerca de Jesús, acerca del Mesías, ¿no? Había un tema ahí. Por otro lado, se estaba generando desorden, también por la forma como se metían e interactuaban personas dentro de la iglesia. Y a mí me gusta esta parte. Pablo deja esta carta como un guía, como una guía, un plan para él, para que no se pierda, ¿no? Sí, de hecho, o sea, fue como esta carta es muy específica o lo dice todo muy bien, o sea, pues Timoteo no estuvo solo, en sí fue una guía muy, pues buena al final
para que él se sintiera seguro aún de lo que tenía que hacer, el cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quiénes. Entonces, pues Pablo en sí no lo dejó solo. O sea, ni Dios al final. Entonces, él iba muy bien preparado y acompañado, creo yo. Y es bueno tener guía práctica Ujú. y no nada más teórica, teológica y doctrinal. ¿Tú crees que sea bueno? Sí, pues digo, en muchos casos, por ejemplo, eso digo, fuera de lo espiritual, por así decirlo, al final, por ejemplo, te estaba contando sobre mis clases de manejo, entonces, o sea, una cosa es lo teórico y otra es la práctica. Probablemente no vas a aprender a manejar con pura teoría, o sea, entonces yo creo que eso sí, por eso es importante tener la teoría y la práctica, para que, o sea, ahora sí lo que sabes teóricamente, o los principios, por así decirlo, lo pongas ¿Y te soltaron a el práctica. carro así solito? Sí, sí, de hecho, pues es que él me preguntó al principio, el instructor. ¿Pero no iba nadie contigo? No, sí, él, pero los carros, lo bueno de los carros de Maneja Ya, se llama así la academia, es que ellos Vamos también a, tienen, pasen de la factura, no, maneja ya. que, o sea, ellos tienen también clutch, pedal y freno. Yo aprendí en estándar, entonces, o sea, yo le pregunté, bueno, o sea, él me preguntó que si ya tenía experiencia o mi papá me había enseñado, y yo le dije, pues sí, ya tengo más noción. Entonces él luego me lo suelta y me dice que no, pues sí se ve, o sea, que Pero ya va le sabes. Va contigo. conmigo. Sí, eso sí, él me va explicando, o sea, porque digo, a mí se me hacía lo veía muy sencillo el manejar. Más bueno, en automático es sencillo, la verdad. Pero en estándar también decía de que, bueno, no va a estar tan difícil, pero una cosa es ir de copiloto pasajero y otra es ya estar tomando las decisiones que pues es en cuestión de segundos. Vamos a hacer una analogía. Ujú, De copiloto y pasajero, ujú. allá manejar tú El carro. el vehículo. Si fuera la vida, ¿en qué momento tú eres piloto, perdón, eres pasajero en tu vida? ¿Hasta qué momento llegas a ser un pasajero o un acompañante? Pues yo creo que es de ya ser mayor de edad, pero yo cuando ya como que más o menos llegas a una edad en la que tú ya pues tomas decisiones más pues importantes, por ejemplo, de la carrera. Ok, Entonces, creo que, o sea, por ejemplo, al cumplirlos, en mi caso 17, 18, ya es como que ya te están empezando a soltar el carro, creo yo. te están empezando a soltar el carro. Y por otro lado, me gustó mucho la analogía hacerlo así. Efectivamente, o sea, mientras tú eres un niño, mientras tienes este tema, vas dependiendo de que otro maneje las cosas, te lleve por lugares seguros, etcétera, ¿no? Entonces, a veces nada más como niño vas viendo el paisaje, Ajá. ¿verdad? Disfrutando y todo el tema, De ¿no? hecho, eso sí, también, por ejemplo, eso me lo dejaron muy claro porque yo desde hace mucho tiempo, aún desde pequeño, pues quería manejar. Obviamente no alcanzaba los pedales y eso, pero, o sea, me llama mucho los videojuegos de carreras, por ejemplo, ahorita que está pegando mucho la Fórmula 1, pues es lo que ahorita muchos juegan, ese juego de carreras. Y es algo que, pues, creo que a la mayoría de los hombres, pues, les atrae. Entonces, o sea, desde pequeño siempre quise manejar y eso sí, algo me decían mis papás de que pues llegará el momento, tú solamente espera, pero eso sí me decían mucho, presta atención al dónde vamos, por dónde, o sea, las calles que tomamos. Y creo que también es algo que es, pues también otra analogía, es el que ellos te dicen por dónde ir. O sea, el lugar seguro, que no haya tanto tráfico, que esté bien la calle. Entonces creo que también es algo que tus papás te enseñan mucho más en la vida, o sea, el qué hacer, cómo hacerlo, de las decisiones que vas a tomar, te dan consejos de por dónde ir, cuándo como que parar, pensar bien por dónde. Entonces, es algo que me lo inculcaron mucho también. Por ejemplo, en lo del manejo, checa muy bien por dónde vamos. Va más de por dónde, o sea, sí está bonito el lugar y todo eso, pues sí, la verdad está padre, pero también el nombre de las calles, o sea, por qué avenida nos vamos, dónde nos metemos en colonias. Entonces, pues es algo que ahorita de copiloto más bien lo veía muy sencillo de que te hubieras metido por acá, o hubieras ido por acá, pero ya estando en el volante es por dónde voy, o sea, sí Bueno, es complicado. quería entrar en este tema o por qué me gustó esta analogía contigo, porque uno, así es en la vida, Dani. Primero, como niños, pues realmente no tiene uno conciencia de muchas cosas, hay un pensamiento infantil Ujú. y llega un momento en que empieza a haber algo de interés. Entonces, es muy padre escuchar a los papás, a lo mejor durante la adolescencia, ¿no? Es que empiezan los papás
empiezas tú a tener un interés por la vida, pero también criticas, ¿no? Sí. Como empiezas, te ponen de copiloto y dicen, ándale, ya vente aquí adelante porque en breve vas a tener que manejar tu vida, ¿no? Y en ese momento te empiezan a dar consejos, indicaciones, o también los puedes empezar a criticar. Ay, ¿por qué te metiste en esto? Y yo sé cómo hacerlo y nunca has manejado ni tu vida, ¿no? Llega el momento en que los papás pues te dicen, no, fíjate por dónde, cómo lo estoy haciendo, hacia dónde vas, ojo, aprende este tema, esta situación en tu vida y todo el rollo, mira a los demás, etcétera. Y por último, cuando te empiezan a dar la confianza, algo importante, y por eso te preguntaba que si alguien iba contigo al lado cuando tú ya agarraste el volante y empezaste a manejar. Y eso es lo que hizo Pablo con Timoteo. O sea, primero Timoteo anduvo un rato con él, ¿no? Y antes de dejarle el volante, incluso en algunas ocasiones yo estoy convencido de que lo dejó actuar, ¿no? Pero Pablo ahí al lado de él. Una vez que lo manda, ya solo, le manda las instrucciones y dice, no se te olvide esto. Y corrige y todo este tema, que es el motivo de la carta. O sea, aún así no lo mandó solo. Y es esa parte, Dani, que los jóvenes, ir viendo este proceso, y también los papás no debemos de perder de vista que estamos preparando a nuestros hijos para el momento en que ellos tomen el volante de su vida. Y saber si van, o sea, que ellos vayan con todos los elementos necesarios para poderse enfrentar a diferentes situaciones, en qué momento dar la vuelta, si van rápido, si van lento, etcétera, como en una clase de manejo. Y va a llegar el momento en que tú vas a traer tu propio carro, tú vas a ser responsable de tu propia vida, ¿no? Y aquí vemos ya un chavo responsabilizándose y siendo tan confiable que mismo Pablo lo manda, le dice, te toca ahora a ti ir a corregir estas situaciones, estos problemas que estaban sucediendo en Éfeso. Dicho, ahí se veía, o sea, Pablo sí está muy seguro de la capacidad de Timoteo porque a veces también los papás, más mi mamá en este caso, es muy nerviosita aun cuando va conmigo, y creo que es algo que tienen todas las mamás, no sé, pero, o sea, que es muy de que, ay, vas muy rápido, no, vas muy lento, no, es por aquí, por acá, direccional, mijito, o sea, y es muy, o sea, sí, está bien, tranquila, o sea, yo puedo, pero al final, pues digo, nos puede pasar aún estando Pero solos. va a llegar, es un proceso, y es esa parte que yo les digo, no nada más a los que están manejando, ¿no? O están aprendiendo a manejar, veámoslo así en la vida, los que están aprendiendo a manejar en la vida, pero todavía estás en tu casa, todavía tus papás son responsables de ti, todavía los papás te prestaron el carro porque ni es tu carro, ¿no? Obviamente que va a haber un cierto nervio y escucha, nos toca mucho escuchar el consejo, y yo creo que es algo que tenía Timoteo, al grado tal que tú me decías que creías que esta carta era así como Para los jóvenes. para los jóvenes, ¿no? Pero Pablo llegó a verlo tan confiable. ¿En qué momento tú crees que tu mamá ya va a ir tranquila viendo el celular porque Dani va manejando? Digo, creo, tal vez nunca, bueno, espero que... No es cierto. No, pero, o sea, creo que en un momento, digo, ahorita sí iba muy, pues, o sea, observando porque acabo de empezar. Ya tenía rato, pero yo creo que más, aparte cuando ya tenga mi licencia y cuando yo ya haya hecho como que viajes, aunque sean cortos solos. Pero yo creo que, por ejemplo, mi papá, yo lo veo más relajado, o sea, cuando va a mi lado. Y no sé por qué, pero está muy confiado. Pero yo creo que mi mamá como que más o menos, digo, con mi hermano Edgar aún sigue como que... ¿Quién es el responsable más, quién tiene la mayor responsabilidad en tu casa? ¿Responsabilidad sobre mí? O... Y Pues, sobre el carro. mi papá. ¿Por qué va más confiado? Pues, Porque va él A ver. contigo, ¿no? yo creo que también es algo que... Pero cuando va la mamá, digo, le Tiene voy a tener que pendiente. dar cuentas a Edgardo que no pude guiar a Dani y si le pasa algo, o sea, además recuerden, las mujeres están cableadas su cabeza en una forma diferente que los hombres, pero lo que debemos de entender es que son un equipo, tu papá y tu mamá,
con diferentes funciones. Lo importante es que te están mentoreando. Y Pablo, en este caso, había mentoreado muy bien a Timoteo, y Timoteo había sido lo suficientemente confiable, ya lo había visto operar, seguramente ver la forma como discernía las escrituras, los principios, cómo los llevaba a cabo, que lo vio mucho más confiable que otros mayores, al grado que le dice, tú tranquilo, no te vayas a poner nervioso. Lee, porfa, lo que dice 1 Timoteo 4:12. Sí, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Fíjate, que no te menosprecien por ser chavo. Pero, ¿por qué? Porque para Pablo ya era confiable. O sea, ya lo había visto que, por ejemplo, imagínate que te llegara a prestar el carro tu papá y tu mamá, ya manejas, ya todo el tema, y le dices, no, pues voy a ir a mi reunión con los chavos de los sábados. Casa de tío Gil. ¿No? Y agarras y te vas a San Pedro, te vas para otro lado y regresas y gracias a Dios no te pasó nada, pero descubren que no fuiste a donde habías dicho que ibas a ir. ¿Te ibas a convertir en confiable o no? No. Aunque llegues a alegar, pero no me pasó nada, además ya soy grande, ya tengo mi licencia y yo puedo, pues mi rey, o sea, gracias a Dios no pasó nada, pero vamos perdiendo la confianza de los demás. Y de hecho eso es algo, digo, es una frase que ahorita, digo, se escucha mucho, yo la he escuchado mucho, que la confianza se va construyendo poco a poco, de ladrillo a ladrillo, pero se puede derrumbar tan fácil, o sea, por ejemplo, con o sea, hipotéticamente hablando de que, o sea, si pasara eso, de que me voy a otra parte y se enteran, o sea, en cuestión, con solamente saber que no fui a la reunión y me fui a otra parte y les mentí, o sea, la confianza ya se va. ¿Qué es lo primero por lo que era confiable? Ve el versículo que leíste. ¿Y cuál es el primer punto que le dice por lo que... Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Sí. Ok, puedes hablar, está bien, pero ¿qué es muy contundente? Tu conducta, ¿no? O sea, si tú estás conduciendo bien el carro y conduciendo bien tu vida y tu conducta es veraz con lo que dices y haces, en tu forma de hablar, o sea, si dijiste esto y es lo que haces, te vas a ir haciendo confiable. Tu conducta es importante. Entonces, está muy padre cuando te ratifica. Imagínate que Dani, y además yo estoy muy emocionado que estés compartiendo conmigo, te lo quiero aclarar, porque igual te conozco desde bebé Bam Bam, porque eras un chavazo, siempre has sido un chavazo, sabes que te aprecio muchísimo, y a tus papás y a toda tu familia, pero imagínate que te digan, te toca a ti compartir, ahora pues ni hablar, te toca a ti llevar porque yo no puedo andar de viaje y tú vas a compartir, no sé, la carta de Tito con otro. ¿Por qué? Porque te he visto que eres congruente en lo que dices con lo que haces. O sea, tu forma de hablar y tu conducta está bien, pero dicen el amor, ¿no? En amor, en fe y en pureza. Vuelve a leer la segunda parte cuando dice él, ¿en qué tipo de amor? Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir de la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Es amor a los demás. O sea, nosotros estamos compartiendo toda esta parte porque queremos que las personas impacten su corazón. O sea, que Jesús pueda impactar, que las enseñanzas de Jesús puedan impactar el corazón de alguna persona que tenga necesidad, que a lo mejor haya perdido la esperanza, que esté pasando por procesos de ansiedad. O sea, no sabemos, un problema familiar, un divorcio, no sabemos quiénes nos estarán viendo, Dani, pero por eso compartimos que hay esperanza, que hay buenas noticias. Entonces, Timoteo, confiable,
el chavo confiable, tan confiable que lo manda a Éfeso solo, a corregir situaciones que estaban pasando. ¿Qué estaba pasando en Éfeso? Porque así empieza el capítulo 1, ¿no? O sea, habla de los pastores o de los que compartían en esas iglesias de Éfeso, que pues estaban dando enseñanzas incorrectas sobre lo que, o sea, sí, a lo contrario de lo que Dios quiere, o lo que en este caso, pues por ejemplo, Pablo muestra en esta carta, lo que al final es, pues el mensaje que quería compartir. Entonces, o Ahora, sea, esos líderes que compartían enseñanzas que eran incorrectas en base a lo que Jesús decía, incluso incorrectas en base al Mesías, ¿no? Recordar que no había el Nuevo Testamento, o sea, no tenían idea, pero estaba enseñando cosas equivocadas de quién era el Mesías. A ellos, ¿qué edad crees que tenían esos líderes? no, pues, tal vez 40, Eran más grandes 50, que sí, más él, grandes que él. porque él debió de haber andado en sus 20, más o menos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí debe de haber andado unos 20, 21 años. Entonces, pues, quizás hasta un poco menos, porque el varón judío lo consideraban ya responsable de sus actos a partir de los 13 años. Por eso se casaban tan jóvenes en esa época. Y además de que la expectativa de vida era bien baja. Sí. ¿no? 40, bueno, si vas a los 40, 50 ya era Sí, ya eran ganancia. ancianos, ¿no? Entonces, más adelante habla de los ancianos, pero le escribe que corrigiera a los mayores, en este caso, por eso les dice que no tengan en poco que eres joven. ¿Qué quiere decir? Que iba a tener que corregir a gente mayor que él. Y fíjate, déjame, habla, la carta está como en un sándwich, ¿no? La primera parte habla la encomienda de corregir a estos maestros con malas enseñanzas. Y en la segunda parte también, al final, o sea, como si fuera el emparedado, al final también habla de esto, de otra vez la encomienda de cómo corregir a los líderes que estaban dando enseñanzas equivocadas. Y en la parte de en medio, habla de comportamientos que se venían dando en la iglesia, ¿no? Entonces, pero estas partes las une con el mensaje. Hay entre cada capítulo, en algunas partes de los capítulos, Pablo siempre refuerza el gran mensaje que llevaba. Y el gran mensaje es que el Mesías rey que esperaban Ya está aquí. ya está aquí. Que Dios con nosotros, Emmanuel ya está aquí, que es Jesús. Jesús es el Mesías. Y lo dice en 3 partes. Ayúdame leyendo 1 de Timoteo 1:17. Sí, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, le está diciendo, no es el César, no es el rey actual, es el Rey de rey los eterno, siglos. el rey de los siglos. Y en 1 de Timoteo 3:16, Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. o sea, les dice, el Mesías ya fue revelado, o sea, ya nos lo enseñaron, es Jesús, y vino corporalmente, tanto que fue crucificado. Pero lo vieron los ángeles, lo vio, todo el mundo lo supo, y por eso era lo que les mencionaba. Y en la última parte, en el capítulo 6 de esta carta, el versículo 15 y 16, ¿qué dice? La cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla, al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal, que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Entonces, ese es el gran mensaje. Jesús es el Rey, es el Mesías. Y ahora, entrándole, ¿qué tenía que corregir? ¿Qué tenía que corregir este Timoteo ahí en Éfeso? ¿No? Las falsas enseñanzas. De hecho,
ayúdame otra vez leyendo, porfa, Primera de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 3 al 7. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más que edificación de Dios, que es por la fe. Si te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Vemos, primero se queda como lo platicábamos, deja a Timoteo en Éfeso, o sea, una vez que establece la iglesia Pablo, lo deja en Éfeso y él se sigue hacia Macedonia, hacia Grecia, ¿no? Y esa fue la primera vez que Timoteo se quedó ahí. Como ok, yo le sigo a establecer, a llevar el mensaje a otras ciudades, tú quédate aquí y estos creyentes explícales las escrituras. Yo creo que así fue, ¿no? Entonces, ya después se vuelven a unir, ya le pide a Timoteo que lo alcance y siguen en el siguiente viaje y después lo vuelve a mandar. Y es aquí donde le dice que le estaban enseñando diferente doctrina. Y esto, cuando alguien enseña cosas equivocadas, ¿qué notas? Pues al final es Dios y ya de por sí, o sea, se meten en disputas o peleas. O sea, al final es algo, ¿cómo lo digo? ¿Y de qué discutían? Por uno era lo del matrimonio. Bueno, algo... entre otras cosas, pero aquí hablaban de genealogías y hablan de que, en fin, de argumentos. De quién era mejor. Y teológicos también. Entonces, se enredaban en tantas cosas que Pablo les dice, miren, necesitamos edificar la fe. Más allá de quién, o sea, de no enseñen cosas equivocadas. ¿En dónde? Tenemos que ver un corazón limpio, ¿no? Una buena conciencia, que la fe no sea fingida, o sea, por lo tanto había una fe fingida ahí adentro, porque lo escribe así. Porque dice que se apartaron en vanas palabrerías y dice, y queriendo ser doctores de la ley, sin ni siquiera entender lo que hablan ni lo que afirman. O sea, porque Pablo era un doctor de la ley y seguramente Timoteo, por toda la preparación que tuvo desde niño, también lo conocía muy bien y en una forma práctica. En pocas palabras le dice, se andan peleando por genealogías y rollos por que no agregan valor, pero su vida, o sea, la forma, están peleándose adentro, ¿no? O sea, hay disputas. ¿Y cuántas veces no sucede así, no? Sí, estamos en la iglesia, pero se andan peleando unos con otros y según soy muy religioso, pero me la paso criticando y no se diga, peor en este caso, que eran los líderes religiosos. Entonces, eso es lo que lo manda a corregir. Y lo importante es que se refleje el amor, dice, la buena conciencia y la fe, ¿no? Entonces, en lugar de andarse peleando por puntos de vista y por discutiendo, porque andaban discutiendo genealogías y fábulas, dice, o sea, historias que ni siquiera bíblicamente estaban, en este caso en las escrituras, ni se venían, eran vistas. Como decías, ¿tú cómo ves este tipo de líderes? ¿Cómo consideras que, de acuerdo a lo que leíste en la palabra, se veían? Creo que actuaban como que muy seguros de ellos mismos al final, o sea, hablando de cosas equivocadas se veían creo que muy seguros en su punto de vista o de lo que creían. Además también los que estaban en la iglesia, los que los escuchaban, creo que también ese mismo, o sea, no tenían tanta... ¿cómo se les llama? O sea, eran muy fáciles como de manipular, creo yo. Porque les faltaba conocimiento, recordar que no se te pierda el hilo de lo que ibas a compartir, pero recuerda que había los judíos, o sea, en todas estas comunidades había judíos que conocían las escrituras, pero también se habían
habían creído en Jesús griegos y romanos, gentiles, como les dicen, que no eran judíos, y ellos tenían que estar estableciéndose en las escrituras, en lo que hablaba el Antiguo Testamento, en lo que hablaba de quién era el Mesías. Y cuando no profundizaban y eran conocedores de la ley, les empezaron a enseñar cosas chuecas a ellos, y entonces empezaban a crearse problemas, disputas de interpretación, ¿no? Incluso hasta Pablo da nombres, ¿no? De dos que dice, mira, y estos estaban pa'l perro, ¿no? ¿Te acuerdas quiénes eran? Alejandro e Himeneo. Alejandro y Himeneo, ¿no? O sea, luego es un punto que también te lo había comentado hace rato, que, o sea, ellos estaban enseñando, creo que la principal doctrina, por así decirlo, de ellos era de que Jesús ya había venido, o sea, que ya era la primera venida ya había sucedido, creo. O sea, lo que ellos estaban diciendo, que al final, pues no, aún no había pasado, pero era tanto como su... Defender su punto. Ajá, defender su punto, que todo eso lo cegaba y, o sea, Pablo hasta habló con ellos, se dice que fue con Himeneo y lo intentó ver, le intentó enseñar que estaba mal en su punto, pero era tanto el que ellos querían seguir ahí creyendo eso que pues al final... Los quitó, dice, habla bien fuerte, pues ya los entrego a Satanás, como diciendo, pues hazte garras tú y si te da tu revolcada Satanás, pues allá tú, ¿no? Y eso es lo que también menciona Pablo, o sea, de lo que debería hacerse aún en las iglesias, que por ejemplo ya fue Pablo a hablar con esa persona, ponle Himeneo o alguien más, Alejandro, que, o sea, va a hablar con ellos y si aún no quiere ver su error o que está equivocado, manda a sus hermanos a que hablen también con él. Y si no, expónlos ante la iglesia. Y si aún así, o sea, no cambian, pues ya, o sea, para afuera. O sea, ya, pues no hay, ¿qué más hacer? No exacto, o sea, pues ya, o sea, no vayas a meter a Jesús en tu tema porque tú estás ignorando las enseñanzas. Y es un poco, Dani, el tema de las disputas, ¿no? O sea, finalmente en una disputa hay un rompimiento en una relación, se rompen las relaciones. Y en el contexto judío, pues recordar todas las enseñanzas de Génesis. Y también aquí Pablo está enseñando la parte práctica que Jesús vino a mostrarnos con su ejemplo. Incluso el gran sermón del monte. Me gustaría, porque Dios no quiere que se rompan las relaciones. Romper o matar una relación es tremendo para Dios. O sea, no lo ve, o sea, se entristece, no lo ve bien, no era su objetivo. Y mira, vamos a leer, ayúdame leyendo Mateo 5, 21 y 22. Parte de ese mensaje del Sermón del Monte. ¿Qué les dice Jesús y cuál es la enseñanza que da Jesús? Vamos a analizarla. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, vamos a ir desarrollando un poquito, Dani. 1. No matarás, ¿no? Concepto 1. Concepto 2, enojo. ¿De acuerdo? Concepto 3, decir necio. ¿Va? 3 cosas. Empiezo por el tema del enojo. ¿En dónde aparece por primera vez en la Biblia, en las Escrituras, el concepto de enojo? Caín y Abel. Caín y Abel. ¿Quién no estaba enojado? Caín. Porque no le gustó. No le gustaba. O sea, no le gustó que a Dios no le agradara lo que había hecho, ¿no? También eso de enojo había celo, había celo. Y ese celo le hizo que se enojara. Ok. ¿Qué pasó con el enojo? Al final se hizo más grande y mató a su propio hermano, ¿no? Su propia sangre. Entonces, ¿por qué crees que Dios tuvo que poner un mandamiento que dijeras no matarás? Por eso mismo. ¿No? Y viene del enojo. Bueno, y en otra, Jesús les dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano, lo que está diciendo es, ya lo estás matando. O sea, no es el hecho de que lo ejecutes
como Caín, físicamente, sino ya en tu corazón. Entonces, pregunta, en medio de sus disputas y sus conflictos, estos líderes dentro de la iglesia, ¿estaban enseñando lo que las escrituras decían acerca de no matarás? No. ¿Qué tal estaban haciendo o sea, lo que Dios decía que no hicieran? O sea, esas disputas hacían obviamente que se enojaran entre ellos mismos y pues ya, o sea, todos asesinados en sus corazones, básicamente. Exacto, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Igual o peor. ¿No? O sea, porque digo, quieras o no, a veces digo, es muy difícil, aún a veces cuesta por ejemplo, saber que alguien le hizo algo a una persona tuya querida y ya ese, como que, o sea, puedes llegar a tener enojo, sí, pues ya con eso. Entonces también es pedirle a Dios que te ayude como que a calmarlo, pero sí Y, cuando... perdón, y referente a las disputas, es ya no que le un hagan algo, los conflictos, sinfín, las o sea, disputas. ¿Cómo están las disputas en la universidad ahorita? pues digo, ahorita yo que estoy en derecho, digo, creo que es más el debatir, o sea, es eso. Pero al final debatir no es pelear, pero nosotros más con los temas ahorita controversiales del aborto, LGBT, todo eso, o sea, son peleas que, digo, muchos ya quieren meterse solamente por el querer pelear. O sea, ya como que tienen enojo, resentimiento y lo quieren sacar, pero Y eso, o ganar sea, el punto. y ganar el punto, que al final no va a pasar. O sea, uno va convencido también de que estoy tan bien preparado, o sea, de que del punto de vista a favor o en contra, y que, o sea, creo que también por eso llega a salir enojo, porque ves que la otra persona sigue igual y es de que, o sea, al final lo que dice que no le digas necio a su hermano, al final ellos piensan eso, o sea, de que, ¿por qué sigues ahí? O sea, Cuando no ganan, ¿no? El ajá. punto. Entonces, matan las relaciones, o sea, las discusiones necias, ¿no? Y pues, querer ganar el punto porque muestran orgullo, ¿no? Matan relaciones. Y de hecho eso, digo, me ha pasado que por el simple hecho de, porque muchos creen que el no estar a favor de su punto, o por ejemplo a favor de cualquier tipo de tema ahorita, es estar en contra de ellos, o como que tirándoles hate a ellos, pero o sea, en sí no, es sino a lo que, y no es más bien tirarle hate, o estar, o sea, al final no es a la persona, o sea, porque muchos se lo toman personal, y eso es lo que también hace que, pues, se enojen más, se molesten. Digo, a mí me ha pasado que por el simple hecho de no estar a favor de ciertas cosas que ellos sí, ya, o sea, para mí tú ya no existes, literalmente me dicen eso, o sea, no te quiero ver, no te quiero hablar, por el simple hecho de pensar diferente a De ellos. tener tus criterios Ajá. bien establecidos. Y o sea, es también, por ejemplo, o sea, digo, quieres que te respete, quieres que respete tu punto de vista, pues respeta el mío, ¿no? O sea, aunque yo esté equivocado para ti, ponle, estoy equivocado, yo estoy mal. Aún así, yo estoy respetando tu punto de vista, lo que me quieres decir, te estoy escuchando. Además, si eres amigo mío de toda la vida, pues aún así, o sea, esas amistades pueden llegar a romperse por el simple hecho de pensar diferente. Y es esa parte de la incongruencia. Ujú. O sea, ellos quieren y exigen respeto porque muchos movimientos nacieron así y ahora se están comportando igual. Esa es la naturaleza humana. Entonces, tenemos que encontrar algo que saber que estas divisiones y estas controversias que se generan no en ningún momento es una enseñanza de Dios. Incluso aquellos que en una forma religiosa defienden puntos que incluso en ocasiones hasta las mismas escrituras dicen, y esto es un misterio, ¿no? Como diciendo, y ya que Jesús venga, se va a aclarar, porque hay muchos temas de que no los vamos a entender aquí. Además, también somos limitados, pero lo que sí tenemos que entender es el amor, que la enseñanza real de Jesús que vino a dar era tener unión, unidad con Él, una buena relación los unos con los otros, amor entre los unos y los otros, y sobre todo una genuina fe en Dios, ¿no? Porque a veces ponemos a Dios enfrente, pero realmente no queremos defender el amor y la misericordia y la compasión de Jesús, sino un punto religioso, ¿no? He escuchado a muchas personas que dicen que ser ateas. Y al final ellos también, o sea, los ves de que, por ejemplo, antes de un examen y ellos pidiéndole a Dios de que por favor quiero, o sea, cuando lo necesitan ahora sí ahí existe. Problemas que vamos generando los seres humanos al tomar decisiones
fuera de la voluntad de Dios. Vemos a Dina, donde es violada, o sea, la primer violación la vemos en Génesis. Pero al final, o sea, es eso, o sea, es solamente hablar con él.